Hola familia del escudo, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un debate muy emocionante, estamos con mi compañero. Aquí Falco, su humilde servidor, esta vez una vez más. También nos acompaña nuestro comedido, Juan. Buenas, yo soy nuevo, me llamo Daku. Eh, Poco más que aportar, la verdad. Soy malo para hablar. Un hombre de pocas palabras y nuestro invitado también especial, nuestro querido Kissy. ¿Cómo estás, Kissy? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? hola, pues muchas gracias por invitarme aquí un ratito a platicar. Yo con gusto, no pasa nada. Que, nada, muchas gracias, aquí ando. Hola a todos. Ahora todos estamos emocionadísimos. Y bueno, mis panitas, vamos a decir de un anime con mucho lore, con muchos temas de conversación. Y elegimos un anime en particular que si no es Re:Zero. Entonces, nuestro querido acá, Simón, nos va a dar la primicia de la primera pregunta para iniciar ya con el operativo, con la primera pregunta de ese debate. Bien, entonces como pregunta piloto, antes de todo, el debate va a consistir en 6 preguntas, dado a que se diseñaron de manera que el debate pueda durar lo acordado y anteriormente platicado con Nao. Y pues bueno, como primera pregunta piloto o introductoria es, ¿cuál ha sido el mejor capítulo de Re:Zero, teniendo en cuenta solo de la temporada 1 a la temporada 3? Bueno, muchachos, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién se atreve aquí? Levanta la manito. Bueno, yo en mi caso, es que esa es una pregunta muy debatible de mi parte porque a mí me gustan todas las temporadas, pero si pudiera decir de la 1 hasta la 3, ¿cuál es el mejor capítulo? Yo diría que el de Padres e Hijos, güey. Ese capítulo me parece uno de los mejores de la serie. Yo creo que es más que nada porque yo conecté emocionalmente más con la obra. Yo me sentí así reflejado y dije, yo no manches, ese soy yo, güey, no mames. Entonces, para mí me entra mucho porque, para empezar, la serie me encanta que trate de tocar un poquito más el tema de los orígenes de Subaru, de dónde viene, cuál es su contexto y cuál es el motivo por el cual actúa como actúa. Y realmente ese capítulo me hizo conectar tanto con él porque, no sé, o sea, yo me acuerdo que cuando vi por primera vez el capítulo 18, que es el de Desde Cero, hablaba mucho Subaru de que se odiaba a sí mismo y todo su contexto como que daba la pinta de que tuvo una vida de mierda, ¿no? Todo para darte cuenta de que realmente no tuvo una vida de mierda, simplemente que le faltaba confianza, le faltaba mucha, bueno, o sea, tenía mucha inseguridad por todo su contexto el contexto de su papá, que no sé, se me hizo súper rompedor ver que Suaru solamente quería ser, no solamente reconocido, sino que también sentirse importante, sentirse alguien. Entonces, fuera de la sombra de su papá. Entonces, como que ver ver ese capítulo y luego ver todo lo que hizo en la serie, pega duro, pega bastante duro y me ha encantado mucho, mucho esa serie. O sea, en plan de que de las 3 que hay, de las 3 temporadas que tiene ya cuarta, por ahora creo que voy diciendo que Padres e Hijos es el mejor capítulo que ofrece la serie, la verdad. Y es una buena elección, sí. Ahora que uno pone a pensar a nivel emocional y para el desarrollo de Subaru, es un avance. ¡Bof! El capítulo que representa también, primero, es una conexión de perdón entre el Subaru interior, porque siempre Subaru se venía atrás de la sombra del grandioso padre que tenía. Y viene la frase famosa: se nota que es su hijo. Ahí esa frase tramó a Subaru totalmente. Sí, eso me parecía muy, no sé, me parecía como que bueno, porque de alguna forma su papá, creo que se llama Kenichi, no me acuerdo más o menos, Ajá, Kinichi. Kenichi, que él era muy ejemplar, era como que acá bien humilde, un buen señor, un padre de familia, ¿no? Y constantemente lo comparaban con su hijo y era como que cruel, porque es como, ya, no, ya pobre niño, ya está sufriendo, ya, ya déjenlo, por favor. Logró perdonar con el niño interior, ya con esa prueba logró sanar, ya dejó esa comparación, perdonó también un poco ese remordimiento, dejar a sus padres en la otra vida un poco abandonados. Yo creo que ese capítulo pega fuerte por la parte emocional y el crecimiento que le da a su barrio.
Ah, sí, yo concuerdo también porque creo que lo rompedor de esa parte del capítulo es que ya, o sea, literalmente que ellos ni siquiera son sus padres, simplemente es una proyección mental que él tiene de ellos. Entonces, simbólicamente se despidió de ellos, de ese mundo y esa antigua vida, pero lo triste es pensar que, que eso nunca se lo pudo decir a sus papás realmente. Y aparte también que sí es como una espinita que se quitó para que ya pudiera seguir adelante, cosa que neta que se refleja más en el arco 6. Ese contraste está tan chingón porque se compara a sí mismo con su papá, ahora se compara a sí mismo, o sea, se compara consigo mismo, no sé, está muy cagado ese pedo, la verdad, me encanta. Bueno, yo Está muy creo que bien. independientemente con lo dicho anterior, pues sí estoy de acuerdo en ciertas cosas, no voy a decir que en todo. Caramba. Yo creo que el episodio de Defender para mí es el episodio 15 de la primera temporada, que es El exterior de la locura, si no mal recuerdo así se llama. Eh, y te voy a dar mi porqué. Yo siento que este capítulo es el punto de quiebre de la serie porque rompe completamente con las expectativas del isekai tradicional que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Claro. Aquí vemos a Subaru enfrentarse a una realidad brutal donde sus intentos llegan a fallar repetidamente y muy constante. Entonces, ahí la muerte deja, por así decirlo, deja de ser un recurso narrativo y se convierte más en una carga emocional. Entonces, se puede llegar a abordar en que lo importante no es solo lo que pasa, sino cómo afecta a Subaru directamente, ya que se puede ver su desesperación, su impotencia, y yo creo que me atrevo a decir que su trauma se vuelve en el centro de la historia. Entonces, este episodio en específico, que es el, como ya lo dije, el 15 de la primera temporada, yo creo que redefine el tono de la serie y establece que Re:Zero en general no trata de poder, sino de sufrimiento, resistencia y me atrevo a decir que también de crecimiento psicológico. Entonces, aparte que a nivel narrativo logra algo muy difícil, que no todos los animes y no todos los autores, o bueno, no todas las casas animadoras llegan a desarrollarlo como se debe, que es hacer que que el espectador o que uno esté viendo sienta angustia real. En mi caso me pasó así. Y creo que no es un capítulo impactante por la acción, sino por su peso emocional y psicológico. Entonces, em, creo que defender este episodio no es solo como elegirlo como capítulo impactante, sino más que todo, sino reconocer como el momento en que la serie redefine su identidad, me atrevo a decir. Y yo creo que también, si vemos la introspección del capítulo, se puede llegar a establecer como una historia de supervivencia y una exploración del sufrimiento humano, ¿cierto? Yo creo que hasta ese punto el espectador, como te decía antes, puede interpretar los reinicios como una mecánica útil. Eh, no obstante que se llega a revelar el verdadero costo, que es la destrucción progresiva de la estabilidad mental de Subaru. Entonces, digamos que si bien hay violencia o shock, me atrevo a decir que eso no es lo importante realmente, sino la pérdida total de control, ¿cierto? Ya que Subaru deja de ser un agente activo y se convierte en alguien arrastrado por los acontecimientos que pasan. Entonces, yo creo que, como te decía, eso para mí rompe una regla básica del protagonismo típico del Isekai, que es el control de la situación. Y pues me pude dar cuenta, o siempre lo he tenido muy presente desde que lo vi, que el capítulo este en específico introduce una idea clave, que no siempre el esfuerzo garantiza resultados, porque si bien Subaru lo intenta todo, pero aún así fracasa. Entonces, eso llega a generar una tensión narrativa mucho más realista y me atrevo a decir que existencial. Entonces, para mí ese episodio no solo es el mejor, sino que es donde Re:Zero específicamente deja de ser entretenimiento y pasa más a convertirse en una experiencia emocional para el espectador o quien lo Sí, esté sí. viendo. ¿El 15 cuál era? El 15 era el que tuvo varios bugs que en uno de esos murió Emilia. Es el capítulo donde Suaru se queda atrapado en la cueva, y al Ah, salir de ahí ya. encuentra todo nevado y él muere ahí en el proceso. Sí, lo vi. Uy, sí, sí, qué puta capítulo. Dios. Ese capítulo también me encanta porque no diría que es
para mí el mejor de la serie es que yo creo que es un capítulo que impacta mucho Sí. por el final que tiene, pero también creo que es un capítulo que es difícil de ver porque yo me acuerdo que cuando lo vi la primera vez te genera un sentimiento completamente de impotencia, o sea, como que casi te da ganas de decirle que Subaru es un pendejo por no hacer nada, pero es como también puedes entenderlo porque realmente qué puede hacer ahorita, o sea, todo lo que está pasando, todo lo que pasó incluso en el capítulo anterior fue traumático, fue una experiencia muy cruda para él. Y ese capítulo 15 refuerza mucho esa idea. Yo también concuerdo que rompe mucho el estándar del Isekai. Es que yo, desde el capítulo 1, yo ya no sentía que Re:Zero fuese un Isekai como pues, de los que ya se vieron. Siempre sentí que era algo distinto porque para empezar, que a mi niño lo anda golpeando a cada rato, que la vida lo sabotea, todo el tiempo pisoteado. Y ese capítulo 15 ya es su punto más bajo. Es brutalísimo, bro, la verdad. Y es como una demostración de lo que qué pasaría si él no hace nada, si Subaru no decide hacer nada. Y está brutal, me encanta. Ujú. Es que fue un capítulo feo, duro de ver, para mí, fue, cuando por primera vez me erizó, este capítulo es impactante, pega demasiado, ver cómo Subaru en la desesperación y lo transmite tan bien, y uno Ujú. también la siente, como al momento de ver a su Subaru Exacto. que ya no tiene nada que hacer, la desesperación lo vuelve en la mierda, lo vuelve en el colapso total. Buena elección, Exactamente, o buena sea, elección. te lo digo porque yo creo que como te decía y argumenté, ese episodio logra algo muy difícil que no solo los Isekai tienen, sino yo me atrevería a decir que cualquier otro, y es el cómo tú llegas a hacer sentir al espectador la desesperación e impotencia que está viviendo el personaje. Yo creo que el que un capítulo llegue a poder a transmitir eso y a mandar, me atrevo a decir, ese flechazo al espectador, es lo que lo hacen para mí el mejor. O sea, indiscutiblemente yo creo que un episodio que te haga transmitir a ti emociones fuertes como ese es algo que se tiene que trabajar se tiene que trabajar demasiado para que se logre ese objetivo. Sí, no, me encanta. Sí. Bueno, A es ver, que la verdad sus capítulos están muy buenos, pero, o sea, yo había visto como que el mejor capítulo, ¿no? Pero el mejor para ti. Y a mí me gustó mucho el capítulo final de la segunda temporada, porque o sea, sentí como Subaru ya estaba logrando hacer las cosas bien, ¿sabes? Por ejemplo, de que pues ya sea caballero, creo que es sí, de Emilia, que haya pues logrado pasar la prueba sin tener que someterse a lo que dijo Roswell. Es un capítulo que me gustó mucho por eso, porque pues al final logró su cometido, porque pues lo vi como si ya se estuviera convirtiendo en héroe o algo así. ok, sí. Concuerdo. Mm. Es como la redención de tanto sufrimiento que pasa en la segunda temporada. Ya es como el irrealismo que quiere estar siempre Subaru. Ya pasa primero una noche agradable. Primero Caballero Emilia, excelente. Recoge todos los frutos que pasó en la segunda temporada, que también fue un sufrimiento de mierda para Subaru. Un trama Totalmente. de los más hijos de madres que puede haber habido, tenido, como la que lo comieron los conejos, miles de muertes. Entonces, como que por fin tiene un momento de tranquilidad y felicidad que le da un poco el autor. Ya, hey, compasa, ya le da un poquito de calma, ya. Yo creo que es un buen capítulo. Yo creo que, bueno, ese capítulo, bueno, al final de la segunda temporada, sí, también me gusta porque pues, ya es como un cierre de todo lo que, no solamente de lo que ocurrió en el arco 4 sino de todo lo que desde que inició la serie. Y la verdad es que desde su punto más bajo hasta su punto más alto, para mí es ese momento, la verdad. Lo único malo que no me gusta tanto de ese último capítulo es que, no sé, como estaba medio indeciso el rollo de que iba a haber una tercera temporada, como que no dieron cliffhanger a nada, simplemente cerraron el capítulo para que la gente no se haga expectativas, cosa que pues es un poquito fea porque en la novela se extendía un poquito más ese pedo para darle un paso al siguiente arco, pero bueno, la verdad lo dejo pasar, no pasa nada. Pero
nos quejamos. Siento que pudo haberse dirigido mejor. A pienso mí yo. yo me sigo dando a muerte que para mí el mejor episodio es el 15 de la primera temporada, sin discutir eso, o sea, me agarro con el que sea, por eso estamos aquí en eso. Em, Sí. siento que es un cierre apropiado, más no el mejor, a mi perspectiva. Siento que es un cierre decente para Subaru y que hayan dejado como que no hayan dado vistazos de una tercera temporada, que no hayan dejado como esa expectativa para el espectador. Siento que para mí lo hace que reserva tiene más audiencia, en el sentido en que te deja a ti con la intriga de qué va a pasar, entonces vas a estar como más pendiente a qué va a pasar y no como otros animes de que muestran algo y tú dices, ah, va a ver tercera, cuarta temporada, entonces como que te relajas más, por así decirlo. Pero palabras más, palabras menos, siento que fue un cierre decente, apropiado, nada más. Propiedad. Ok, ahora yo les voy con el mío. El mío se enfoca, yo creo que en el arco 4 y son unos momentos para el crecimiento de usuario más importantes y para otro personaje que resuelve también algo de 400 años. Me refiero al capítulo Elígeme, que es el capítulo 25 de, no, 24 de la segunda temporada, que está ubicado en el arco 4 cuando Subaru va a la mansión Roswell a rescatar a Beatriz de ese largo contrato de 400 años después de haber rechazado el contrato de Kidna y haber decidido tomar la mano de Beatriz. ¿Por qué defiendo este capítulo? Por tres fundamentos. Por varios fundamentillos, un poquito más, un poquito menos. Vamos por punto por punto. Primer punto, el paralismo. Antes, más para atrás, Suaro ya utilizaba la palabra elígeme. Al momento que le dice a Ren, elígeme para que se escapen a Karadagi, lo dicen, ese elígeme no suena desde la autenticidad, de la emoción, sino más del egoísmo que tenía ese Suaro, al comparado que va a donde Beatriz, y ya es un elígeme de escapemos, pero escapemos juntos, evolucionemos juntos, crezcamos juntos. Entonces ya es un Subaru, ya no es todavía muy fuerte emocionalmente, porque por supuesto, ya más trauma que cualquiera, pero es un poco más maduro a los Subarus del primer arco, segundo. Entonces yo creo que es un poco más que haya crecido en el momento de elegir a Beatriz y no elegir palabras heroicas, que él mismo lo hizo. Es un man patético que a comparación de Beatriz, decir, elige, te voy a salvar, sería egoísta, es parte. Entonces, para mí, este capítulo funciona por tres cosas. Déjame buscar aquí el término correcto, mucharejos. Acá, el lore. Primero resuelve el rol de 400 años de Beatriz que pierde por también culpa de Beatriz por su indecisión, porque tenía tanta libertad que puede elegir a cualquier persona que, pero se encerró tanto, se aisló del mundo, que al momento de elegir ya baila, ya había cerrado su corazón, ya había cerrado sus sentimientos, pero al momento de jugar, entrar, utilizar apodos bonitos como el Viaco, al momento va rompiendo poco a poco la estructura misma que había estructurado Beatriz. Entonces, para mí, uno de los mejores capítulos en la parte narrativa, emocional, de animación, y para el crecimiento de estos dos personajes, más como el de Subaru, como el de Beatriz, y más también como dirige estos arcos, que le da una evolución, más que Beatriz se convierta en el ancla principal de Subaru, que es como su colchón. Para mí, eh, Simón, me le peleo contigo, con tu capítulo 15, me daremos, ¿verdad? Este capítulo para Subaru es fundamental para su crecimiento. Para mí, el 25 de la primera a la tercera ha sido uno de los más hermosos que hemos visto. La verdad, sí, es un capítulo muy bonito. A mí me gustó el cómo Subaru fue a buscarla, aún después de haberse destruido casi todas las puertas. Él va por la última puerta que queda, abre y la abre y la encuentra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, también me gusta este capítulo también por, no sé, yo creo que más por el contexto de Beako, que a mí Beako es uno de mis personajes favoritos pues de la serie en general. Y aunque sí me pareció curioso que dijeras que es culpa de Beatriz, como que ella tuvo total responsabilidad de lo que pasó en ella misma, cuando en realidad
quien le impuso todo ese pedo fue Chitna, entonces como que ahí yo sí te diría que no. Yo- Espérate, Un poquito de paradigma, bro. espérate, Yo espérate. también sin Espera, decisión. espera, no, espérate. Es que lo que dice Nao es lo que le dijo la chica, ¿cómo es que se llama? La bruja, Echidna, a Ujú. Subaru de Beatriz. O sea, Beatriz podía elegir a cualquiera. Eso es lo que estaba diciendo Nao. Estaba citando a la bruja de la Que su propia avaricia. decisión la mató. Pero es Bro, que esa parte, ese detalle nunca lo especifica ella. O sea, lo que le dice Chitna a Beako es básicamente que va a venir alguien y te va a sacar. O sea, como que va a haber alguien que va a ser el elegido. Pero Beako no Nunca sabe hubo un quién, elegido. no sabe quién es. Y, y eso es algo que se genera expectativa ella misma porque llega un punto en el que no sabe, o sea, ¿quién? ¿A quién se refiere? ¿Quién es esa persona? Y entonces Subaru le rompe mucho ese espejo porque me encanta el concepto que da ese capítulo de que Subaru ni siquiera es esa persona, solamente es la persona que Beako escoge Sí, con quién estar y con quién compartir el tiempo. Y eso es muy, muy bonito porque realmente Echidna, si bien le dio esa oportunidad, digamos, de elegir, realmente nunca especificó qué fue. Y aparte porque ella se tuvo que ir, la tuvo que dejar, entonces eso provocó que ella tuviera esa crisis, o sea, 400 años de soledad y niña se quería suicidar porque ya no podía esperar más y nada, o sea, sí, ese capítulo me encanta muchísimo, la verdad, pero la situación de Beako es tan dura que todo lo que se resuelve en Te ese digo, yo capítulo, me sigo atendiendo muerto por el capítulo 15 de la temporada 1. O sea, no, para mí nadie me lo va a cambiar. O sea, ese capítulo para mí es el mejor, para mí desde mi perspectiva, como lo analicé. Em, Siento que lo que le dijiste es un buen episodio. O sea, no tengo que sea malo por X motivo, sino yo creo que logra mostrar cierta evolución de Subaru, aunque no es uno muy grande que digamos a como es, pero a como estaba desde el inicio, se nota un sí. puente abismal grandísimo. Em, si bien le faltan algunas cosas a Subaru hasta ese punto, siento que más que todo o así lo sentí yo, siento que la conexión emocional que se puede llegar a percibir es una muy bien desarrollada con calma y no como que llegue a ser forzada como suele pasar en muchos casos. Siento que llega a tener un buen desarrollo sí, con tiempo y que se logra trabajar y que tiene un hilo conductor muy claro. No es como que pase de un capítulo al otro y que ya Suaru haga eso, que ya corresponda a sus sentimientos, o por así decirlo, como ha pasado en otros animes, que se fuerza muy rápido y creo que pierde la esencia de lo que es verdaderamente ese proceso. Claro. Bro, pues, a comparación del primer Subaru de la primera temporada al Subaru del Arco 4 que llega un de Beatriz, mano, es una evolución muy Es una, grande. sí, El Subaru miraba solo por el egocentrismo y el egoísmo ujú, de él y de la enfermedad del héroe blanco. A comparación de ese ujú, Subaru que ya tiene otra visión claro, totalmente diferente, lo que te ¡pum! decía, hay un puente abismal de evolución muy grande, que si bien para algunos espectadores Claro, quisieran y que la fuera un poco construcción. más, pero igualmente se logra desarrollar bien y creo que el, des- el desarrollo hasta ese punto creo que es un punto totalmente merecido y necesario. Siento que no se necesita más ni menos, siento que es un punto muy, muy exacto lo que lograron. Y bueno, la construcción tan hermosa, como construye pasito a Ujú. pasito la relación de Eso, Subaru y Yaco, es hermosa. Desde que llega a la mansión hasta el capítulo 25 es como, sí, eso es buff, literalmente, por sí. favor, Dios mío, Ujú, eso es como, lo cogen así, ropa en cabeza, lo van armando, san, 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 y eso, pero empieza hasta en la película de Smallville y Slow, el de la nieve, también hay una ujú. escena hermosa. Al final, cuando es de noche, Subaru mira a Yaco, esa escena también es hermosa. Entonces, no es como que tan Suaro Pin le corresponde al momento, al capítulo anterior, pum, le correspondió, no. Jesús nos muestra toda esa recorrido que tuvo que atravesar Subaru, ver dos veces morir a Byakuya, una a mano de Elsa, Vale. la otra se me olvida y me pasa cómo muere, pero ya muere dos veces, y no estoy mal. Una dos pues, veces. sí, sí, Creo que las dos, no.
Perdón, Sí, perdón, ¿qué las pasó? dos no son a mano de Sí, ella. las dos son la mano de Elsa, ¿no? Sí. Una fue dentro de la biblioteca y otra fue Elsa afuera de y la más afuera, biblioteca. sí. Ujú. Sí. ¿Cómo, Entonces, cómo? eh, estamos aquí confirmando que las dos muertes de Byaku fueron a manos de Elsa, ¿no? Ujú. Sí, sí, tengo entendido que sí fueron por Sí, porque Elsa. no es no para sí. Entonces, ver Subaru es morir dos veces a Byaku y él toda esa evolución que fue tan dolorosa, tan larga. Bu- Bueno, en realidad no se vio, o sea, sí se intuye, se insinúa, pero no se vio la primera muerte. En la segunda sí. Entonces, Pero creo es que como que intuye. la primera vez que ves morir a Beako, pero sí, sí, creo que es a manos Ujú. de Elsa nada más. Sí, porque no es biblioteca. Ujú, sí, sí, sí. Sí, matan primero a Subaru. Y después mata a Byaku. Presuponemos, ¿no? No sé. Sí, lo que Y es lo más probable. entonces, como ese capítulo abarca no solo lo emocional, lo narrativo, le da otro rumbo a Subaru, más, como repito, le da como su ancla emocional. Entonces, como Mm. Jacob le llega como la luz que necesitaba tanto Subaru en tanta oscuridad que tenía. Vamos para el segundo tema de este emocionante debate, En efecto, como con un punto bueno. ¿Hasta qué punto Subaru es realmente un héroe? Analicen sus acciones, son moralmente correctas o si muchas veces actúa por egoísmo, dependencia emocional o necesidad de validación. Está buena esa pregunta. ¿Quién quiere entrar? Sí, sí. Dan, ¿quién es el a valiente? ver, a ver, empecemos esta Ah, vez. Entra. dale, A dale. ver, bueno, yo creo que Subaru es un héroe en sí, pero no en el sentido tradicional como se conoce. ¿Por qué lo digo? Porque no es fuerte, no es inteligente de forma excepcional y no tiene control sobre su situación. De hecho, muchas de sus decisiones están motivadas por inseguridad y dependencia emocional, que especialmente es hacia Emilia, como se sabe, y necesidad de validación. Entonces, eh, yo creo que ahí está la clave, de que Subaru representa un héroe humano, ya que se equivoca, falla, es egoísta, pero más que eso, aún así decide seguir adelante, ¿cierto? Yo creo que su heroísmo como tal no está en cualidades, sino más bien en su capacidad de levantarse y después de tener quiebres y romperse mentalmente constantemente. Entonces, en lugar de ser se podría decir un héroe idealizado, es más bien un reflejo más realista de alguien que hace lo correcto, no porque sea perfecto, sino a pesar de sus defectos, ¿no? Entonces, em, creo que me quedo con eso más que todo. Y, y no falta decir de que es un héroe trágico y profundamente humano. O sea, em, yo creo que tampoco actúa como, por así decirlo, desde la virtud, sino desde sus emociones contradictorias. Como ya lo dije, me atrevo a decirte que también unas de esas pueden ser la inseguridad, miedo, ego. Yo creo que especialmente desde el inicio, no nacen de un deseo altruista, si se puede denominar así, sino de la necesidad de ser reconocido, como ya lo dije, esa necesidad de querer el mérito y esa validación. Entonces, em, yo creo que si una acción heroica está motivada por razones egoístas, yo creo que Subaru evoluciona justamente al enfrentarse a esa contradicción, porque, pues, como pueden notar, es una contradicción que se puede notar a simple vista, y su desarrollo no consiste en volverse más fuerte, como pasa en otros casos de otros protagonistas que lo que quieren es hacerse más fuerte, ya sea mentalmente o físicamente, sino más bien me atrevo a decir que en cuestionar sus propias motivaciones. Y creo que hay un punto muy clave que cabe resaltar aquí y es el sacrificio. Yo creo que a pesar de que se sabe que Subaru muere repetidamente por otros, eh, muchas veces ese sacrificio no es noble en origen, sino que se vuelve noble con el tiempo. Entonces, para cerrar con esta idea, yo creo que
Subaru no es un héroe porque siempre haga lo correcto, sino porque a pesar de no serlo, lo sigue intentando y para ser mejor. Excelente. Me gusta esa Pues respuesta. la verdad es que a mí me gusta la idea. Yo también iba a decir que pues Subaru es una persona muy humana con sus defectos y virtudes. Y pues en mi opinión, él sí se ve proyectado a ser un héroe, ¿sabes? O sea, ha tenido sus errores, no empezó a querer ser héroe por algo bueno, sino por validación, como lo dijo Falco. Pero creo que a medida del tiempo, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, yo creo que Subaru va encaminado a ser un héroe. Por ejemplo, en el capítulo como 5 de la tercera temporada, creo que es, con el discurso de Subaru, la verdad, me pareció que iba bastante encaminado a ser un héroe. Es que en mi caso es una pregunta interesante porque eso es algo que yo estuve platicando en el video que hice de por qué es especial Re:Zero, y algo que siempre sacaba era principalmente no solamente Subaru, sino lo que él hace. Y él, o sea, yo personalmente no considero a Subaru un héroe por completo. Lo considero más una persona que se mueve por sus virtudes, más que nada, porque él lo que hace realmente no lo hace porque quiera ser una buena persona. O sea, lo intenta, quiere serlo, pero lo que pasa es que él no hace las cosas que hace únicamente porque quiera ser héroe o quiera ser como alguien que quiera hacer la diferencia. Él hace eso por amor. Y eso lo demuestra principalmente a la hora de ayudar a Emilia. Y Emilia es su único motivo por el cual hace todo lo que hace. Lo que cambia un poquito esa desdicha, o al menos como que ese rumbo, es principalmente la percepción que la gente tiene de él. Y es algo que él ni siquiera se nota. Él muchas veces dice que él es más insignificante que otras personas, como Reinhardt o Julius, etcétera. Y de cierta forma, él tiene el síndrome del impostor. Él siente que no es especial en nada, cuando sí tiene mucha capacidad y es alguien muy increíble. Y de hecho, lo de ser validado y todo ese rollo, la verdad es que Subaru hace lo que hace principalmente porque él quiere y también porque se enamoró de Emilia, pero al mismo tiempo, debido a que sufre tanto con el retorno por muerte, él espera que alguien le agradezca por todo lo que hace, o que alguien reconozca sus logros o reconozca lo que él hace. El problema es que nadie puede hacer eso porque no se lo puede decir a nadie, y también porque simplemente, o sea, nadie se lo pidió. Es difícil, es complicado, y eso es que de cierta forma en el fondo sí quiere sentirse validado, pero no es tanto por el simple hecho de egocentrismo o tener ego. Simplemente lo hace porque ha sufrido tanto que quiere una recompensa, quiere algo que cambie un poquito sus circunstancias. Lamentablemente eso no pasa, al menos no por ahora, pero y es algo que él tiene que aprender. Y digamos que del arco 1 hasta el arco 4, todo ese proceso es para definir quién es Subaru y cómo es que tiene que actuar. Y a partir del arco 5, él, más que ser un héroe o ser alguien que justicieran en todo sentido, es alguien que simplemente está ahí para proteger a los demás. Él simplemente quiere salvar a todos. Nada más que sus acciones generan efectos colaterales que perjudican o benefician a toda su gente alrededor. Por eso me encanta mucho que en la serie siempre se insinúa que Subaru, él mismo se siente inútil, se siente bien pendejo, pero todo el mundo lo considera alguien especial, alguien con mucho liderazgo, y en el arco 7 y el 8 se nota mucho esa capacidad que él tiene, solamente que no se puede ver eso. Entonces como que sí tiene tintes de héroe, pero la verdad es que lo considero más un caballero, alguien capaz de proteger a los demás antes que ser un héroe por completo. Pero eso quién sabe si se va a definir más tarde en la serie, está chido. Sí, esa pregunta es buena. Tiene un buena. Pero Simón también me quitó la palabra de la boca. Subaru no es un héroe tradicional como los héroes idealizados, más tintes a un héroe como sería en la vida real, no irrealista. Pero Subaru, antes de cualquier cosa, si comparamos al Subaru recién llegado a Luz Única, primera temporada, Subaru empezó a actuar primero desde el egoísmo, desde su egoísmo. Ahí contradigo un poco aquí, sí. Para mí sí, Subaru de la primera temporada
en los primeros arcos sí Subaru sí maneja, sí trabajaba o sí actuaba por también parte de su egocentrismo y también por un complejo que tenía bastante Subaru con Emilia, que era el complejo del Caballero Blanco. Y vemos también un desarrollo, una escena muy particular y para mí impactante y hermosa a la vez, que es cuando Julius le parte la madre a Subaru y Subaru está acostado en la cama, llega Emilia, esa pelea y el momento de que Subaru se desahoga y pide reconocimiento de la única persona que quiere recibirlo, mejor dicho, de su pilar, de su fuente de inspiración, de su luz, mejor dicho, de su todo, de Emilia, cuando le pide, quiero reconocimiento, agradezcame, he arriesgado mi mentalidad, mi físico, todo por ti. Entonces, en ese momento él quiere un agradecimiento, como que le agradezca por todos esos actos que Emilia, obviamente por el regreso de la muerte, no saben, solamente Suaro sufre emocionalmente y tiene los recuerdos de todos los bucles fallidos que tuvo. Entonces, para mí Suaro no es tanto un héroe tradicional, sino es más no es tanto un héroe idealizado como los que existen, más un héroe humanizado, porque Subaru intenta evolucionar. Vemos ya un Subaru, ya no se menosprecia tanto por el momento, porque en las temporadas arcos diferentes y ya se la pasan menospreciando, y ahora no es tanto, ahora se está aprendiendo a querer poco a poco, es un proceso. Subaru llega apenas con 18 años, entonces es como ver el crecimiento, cómo va evolucionando Subaru y cómo lo está mirando la gente. Es que yo nunca he sentido que Subaru fuera alguien egoísta. Yo siempre he sentido que Subaru era alguien más complejo que eso, porque, o sea, la primera vez que él va a Lugúnica y conoce a Emilia, o sea, el primer sentimiento, digamos, egoísta que puede tener él es seguir con su propia vida por su cuenta y no aprovechar el poder que tiene, digámoslo así, no sé. Es complicado, pero digamos que hay una escena muy, muy significativa que a mí me gusta del primer capítulo, o creo que era el 2, no me acuerdo, donde Emilia, donde Suero ya conoció a Emilia, ya descubrió su poder y como que Suero está pensando qué hacer, o sea, es como que, ok, estoy aquí, ahora qué podría hacer, o sea, que sigo con mi vida, como que quería dejar de lado un poquito lo que ocurrió con Emilia, pero sabiendo lo que le iba a pasar, que iba a morir esa misma noche, como que su instinto es querer ayudarla, porque él pensaba que tenía esa capacidad de retroceder en el tiempo y saber lo que iba a suceder. Entonces, su primer instinto, su primera acción que hace es querer ayudarla, querer tratar de evitar ese suceso. No lo considero un acto egoísta porque lo considero como que es algo que él haría, es algo que él piensa y que genuinamente quiere ayudar. El problema es que, como digo, es un personaje muy complejo, es alguien que sí necesita sentirse importante, sentirse validado, y algunas veces sí sufre mucho ese complejo de héroe, de que él puede hacer las cosas por su cuenta y él es el único capaz de hacerlas cuando realmente no, porque eso se demuestra mucho en su pelea con Emilia, porque eso es puro egoísmo de Subaru, porque nunca confía en Emilia, nunca deja que ella pueda hacer las cosas por su cuenta y a huevos está metiendo él en situaciones que no le apetecen, ¿no? O sea, no le incumben más que nada. Y más como es la situación de la selección real y su discriminación. Entonces, como que si en ese ámbito Subaru fue absolutamente egoísta por no ser paciente y estar apoyándola en lugar de protegerla, cuidarla. Entonces, como que esa parte sí es egoísta de él. Pero ahí en fuera, siento que es bastante noble el conflicto. De hecho, lo más egoísta también, aparte de Subaru, es que él tiene una pequeña lista de todas las personas que conoció y que considera amigos que en el momento en que uno de ellos muera, usaría su retorno por muerte para salvarlos. Y eso sí, eso sería egoísta, pero pues, ¿quién lo culparía, la verdad? Siento que sus motivaciones son nobles. Sí, y eso que, ojo, también todo eso produce por un problema que tuvo Subaru al momento de idealizar tanto a Emilia y ya no mira a Emilia como una persona, sino mira como una imagen, lo que representa, más no lo que es Emilia. Y al momento del caos o del eclipse o de donde estalla la bomba, es el momento de ahí donde Emilia le presenta la realidad, la verdadera un poco, entre comillas, la verdadera Emilia, no la Emilia que él tenía idealizada desde el primer encuentro. Entonces, cae un poco
en ese bache o en ese error de tanto de deslizar tanto a Emilia como en un diamante. Entonces, al momento de ya romper ese diamante, ya Subaru no ve a Emilia como una imagen, sino ya como la verdadera Emilia con traumas, errores, es torpe. Entonces, es muy bonito también esa parte cuando Subaru ya rompe la idealización que tenía sobre Emilia. Entonces, el momento de, yo me enfoco más en la parte egoísta del momento de idealizarla. Entonces, está un poco más mezclada con la idealización y el egoísmo que tenía Subaru ahí. Entonces, me iba a entender mucho. Sí, la verdad concuerdo en ese ámbito. Ahí sí no te digo nada. Para la tercera pregunta tenemos que el poder de Return by Death o retorno por muerte es una bendición o una condena. Debatan no solo su utilidad, sino el costo psicológico y si alguien en su lugar podría mantenerse cuerdo. Es que lo que pasa con el Return by Death, el retorno por muerte, es que yo la considero más una pequeña condena, así ligera, y es un poquito retorcida, porque lo que pasa es que esa habilidad está hecha principalmente, o sea, la autoridad está hecha más para que Suaru se pueda salvar él mismo, él pueda cambiar el destino de sí mismo. Y realmente, si lo ves en retrospectiva, está buena salida porque puede corregir errores para que él pueda seguir viviendo. El problema es que Subaru siempre elige el camino más difícil. Entonces, y eso conlleva y involucra mucho a sus amigos, a su familia en general. Entonces, eso hace que opte por rutas muy difíciles y poco convencionales para su propia vida. Ya de por sí, algo que me gusta mucho de su habilidad es el hecho de que Subaru tenga la capacidad de tener memoria fotográfica para predecir lo que va a suceder. Porque yo me acuerdo, no sé si han llegado a ver la de Higurashi, pero Higurashi es casi lo mismo que Re:Zero. Pero No lo he visto. la diferencia es que la protagonista es una niña, se llama Rika, y ella es una niña que también sufre el mismo bache, el mismo poder de tener que repetir el bucle del mes de junio. Y ella cada vez que muere no puede recordar su bucle pasado, no puede recordar quién la mató y mucho menos puede saber o predecir qué va a suceder. Y eso provoca que se estanque. Entonces me da risa porque en Re:Zero, digamos que esa habilidad está hecha más para que él pueda usarla más a un beneficio propio. Y en cambio en Higurashi es una condena literal porque ya simplemente no puede sacarse de ahí la protagonista como tal. Entonces, de cierta forma, diría que es un poquito de ambas, pero diría que es más una condena, que lamentablemente Subaru siempre se mete en el camino más espinoso. Y sí, como dijo este Daco, que depende cómo lo veas. Es un poder muy roto, sin duda alguna, pero tiene una repercusión muy cabrona y es el hecho de que te deja una soledad emocional muy fuerte, porque no sé, a mí la idea, siempre me tengo la espinita de Re:Zero cada vez que la leo, siempre tengo la espinita de que Subaru es el único que puede saber y recordar todo lo que ocurrió, o sea, todo lo que tuvo que pasar. Solo él sabe eso y solo él es consciente, ningún otro personaje lo sabe. Y entonces, como que yo sí me dan ganas de que alguien más sepa, como que quiero que otro personaje lo descubra, quiero que alguien comprenda su sufrimiento. Pero al final la bruja o Satelo le deja la conclusión de que ese poder está más hecho para que Subaru lo use a su propio beneficio, más no al servicio de los demás. Por eso no pudo salvar a Rem. Es triste, pero no sé. Quiero quedar la serie con ese retorno, la verdad. Pero una preguntita, ¿y vos creerías que si, digamos, no vamos a cambiar el retorno por muerte, pero digamos que Subaru pueden compartir la información de que él ha muerto, ¿crees que sería un poder menos cruel o más justo para ti? Sería menos cruel porque todo el mundo sabría. Es que lo que él tiene es que no puede decirle a nadie lo que sucede. No puede decirle qué es lo que vivió, cómo murió y quién lo atacó. Eso no lo puede decir porque Satella bloquea principalmente todo ese hecho. Él tiene que dar pistas o tiene que resolver las cosas casi por su cuenta. Y algunas veces, las veces que tiene la ayuda de los demás, él simplemente da pistas para que Satella no detecte que está diciendo lo que ocurrió.
Entonces, sí, lo sufriría menos si la gente supiera que él puede morir, revivir los bucles, o puede saber qué va a pasar debido a una muerte, porque Subaru en el arco 4 se especifica mucho de que él vive tanto esa soledad que siente que nadie le importa qué le suceda. O sea, él es como que el único que tiene que sacrificar todo lo que él es, todo lo que puede hacer, con tal de que todo el mundo esté bien. Pero lo cual es erróneo, porque al final todos sus amigos, toda la persona con quien está, pues sí se preocupan mucho por él. No quiere que muera tampoco. Es brutal, me encanta eso. Es como en el anime de Summertime Render, que también tiene como que la misma premisa. La diferencia es que los personajes saben que el prota puede regresar de la muerte. Sí. La siguiente sí está interesante. Y aquí Y mi yo creo que es favorita. donde mucho. Aquí sí me voy a agarrar con el que sea. Ay, aquí, esa es la idea aquí para esa cuarta pregunta. Muchachos, voy a defender a este personaje espada y a dientes, no sé, ya les dije. ¿A cuál de los Me tres? preparé toda mi vida. Ahí van a ver cuál es la pregunta. Ahí van a ver. Vamos a ver. Tan. Pregunta 4. Entre Emilia, Ren y otros personajes de todo Recero. Obviamente, personajes clave, no me van a decir que el que vende manzanas. Personajes clave De las del manzanas. cinco principal. ¿Quién está mejor desarrollado? ¿Por qué? Y argumente con términos de evolución, profundidad emocional y coherencia narrativa. Emilia, diría yo que Emilia. Porque una cosa que yo siempre tenía con Emilia es que cuando yo la vi en la primera temporada no me gustó completamente su personaje. Un problema que yo tenía era que ella siempre para mí se me hizo la damisela en apuros. Y eso es algo que me conflictúa mucho de un personaje, porque no quiero que solamente sea como un trofeo, un premio del protagonista. Eso es como fastidioso. Y aparte de un personaje que te tiene que gustar mucho, güey, o sea, cabrón. Y Emilia como que al principio no cumplía mucho esa faceta. Esa la hizo creo que más Rem, porque Rem tuvo su proceso un poquito más enfocado. Pero ya ahora que existe 3 temporadas, yo creo que Emilia para mí es el personaje que más desarrollado está, porque en la primera temporada casi no sabías nada de ella, y aparte también porque se estancaba mucho su romance con Subaru. Casi pasa muy secundaria, y aparte Emilia es muy, muy despistada. De hecho, el chiste más recurrente de Emilia y Subaru, o su relación, era que Emilia nunca entendía la forma en cómo que le coqueteaba, ¿no? Subaru. Pero a partir del arco 4 fue en ese momento donde, cuando yo lo leí en la novela, me gustó muchísimo, porque Emilia ya demostraba ser alguien más diferente, alguien que le sufría igual que Subaru. Era como que la primera vez que veía a Emilia sufriendo. Y era como, wow, qué pedo. Un personaje que sufre discriminación a comparación de un personaje que sufre muriendo. Entonces, como que ver su trasfondo, ver su pasado, ver lo que ella ha vivido desde niña y cómo ella fue, me encanta, porque todo se influencia mucho con Subaru. Siempre he dicho mucho que tanto Subaru como Emilia son iguales, son idénticos, porque viven circunstancias muy similares, vivieron aislamiento, tuvieron una familia feliz y que poco a poco se estuvo rompiendo. Y eso que Emilia la sufrió más, porque terminó congelada y perdió a sus padres, o sea, sus dos padres adoptivos los terminó perdiendo. Pero en el arco 4 ayuda mucho a que Emilia agarrara más confianza de sí misma, aceptar más su pasado en vez de negarlo, porque lo que reprimía a Pa con sus recuerdos era para protegerla, porque ella no quería aceptar lo que había sucedido, ella quería negarlo. Y entonces, a partir de ese momento, desde que recuerda todo lo que sucedió, todo lo que fue con Federica, no, con ¿cómo se llama? Fortuna, toda esta situación hace que ella crezca, ella madure más emocionalmente, porque algo que me encanta mucho del arco 4 o de la segunda temporada fue ese momento donde revive un futuro mejor y se mira directamente, mira su reflejo directamente cuando cae al estanque. Me encanta porque ella nunca se ha visto en el reflejo. Ella nunca supo cómo era su cara, o sea, siempre se consideraba fea, porque todo el mundo la tachaba como tal. Y cuando se mira en el espejo y se da cuenta de que no se parece ni a Fortuna,
como que llega a la conclusión de que ella acepta quién es, ella acepta que así es ella y no hay más. Y ya como que todo ese desarrollo me encanta porque ya deja de lado un poco sus inseguridades y confía plenamente en Subaru, que hay algo interesante en esa parte que me gustaría que lo exploraran en futuros arcos o en el arco 10 mínimo, que Emilia creo que tiene una cierta codependencia emocional con Subaru, que no sé, espero que le den un pequeño giro, pero me encanta que a partir del arco 4 hasta el arco posterior, los que siguen, Emilia está muy devota a Subaru todo el rato. Y en el arco 3 se nota muchísimo. Es como que ese cambio que tiene Emilia y me encanta. Me encanta que tenga ese giro tan brutal de ser alguien, una damisela en apuros, a ser alguien que hasta pelea. O sea, eso está cool. Yo diría que Emilia es mi personaje así acá. Entonces, sí, sí, sí. Yo le entro, Juan. Dale, yo le entro. Entra al ring. Bueno, yo creo que voy a empezar con el plato fuerte una vez, ya después voy a comparar los otros dos personajes que tengo seleccionados, pero yo creo que mi respuesta sólida a defender es Subaru como el mejor desarrollado. Yo creo que mi razón aquí va a ser muy simple, empezar muy simple hasta lo más complejo. Yo creo que es que ningún otro personaje atraviesa un proceso tan largo, doloroso y me atrevo a decir que tan detallado como Subaru. Y más que eso, yo creo que Subaru pasa de ser arrogante, impulsivo y dependiente a alguien más consciente de sus límites y sus responsabilidades. Yo creo que también influye mucho en que su evolución no es lineal, ni mucho menos forzada, o me atrevo a decir que rápida, ¿cierto? Yo creo que retrocede, se equivoca, colapsa y vuelve a intentarlo. Entonces, yo creo que eso lo hace mucho más realista. Y bueno, yo creo que aunque personas como Rem tienen un desarrollo emocional muy fuerte, me atrevo a irme por esa parte, su arco es mucho más concentrado. En cambio, el de Subaru evoluciona constantemente a lo largo de toda la serie. Entonces, lo convierte en el personaje para mí más complejo. Y creo que también voy a partir de algo, y es que voy a introducir su desarrollo es como un proceso continuo y no como un momento puntual, ¿cierto? Yo creo que muchas personas en la serie, pues sí, si bien tienen grandes momentos, como vuelvo al punto de Rem, Subaru tiene algo muy distintivo, y es que es un desarrollo que es prolongado, pero a la vez necesario, y es inconsistente y realista. Entonces, yo creo que eso es algo súper clave que logran manejar muy bien, especialmente para Subaru, porque refleja cómo funciona el cambio en la vida real. Yo creo que Subaru enfrenta algo que pocos personajes enfrentan, y eso en específico es la confrontación constante consigo mismo. Entonces, no solo lucha contra enemigos externos, porque estamos acostumbrados a que la lucha siempre se suele ver como contra algo externo, ¿sí? Sino que aquí él lucha contra sus propias fallas, su orgullo, su dependencia emocional, su miedo al fracaso. Entonces, a pesar de eso lo convierte en un personaje profundamente introspectivo. Entonces, para dar mi cierre para esta pregunta, Subaru no es el mejor desarrollado porque cambia mucho, sino porque vemos cada etapa en su cambio, incluso las que llegan a ser más incómodas. Yo aquí coincido con Kiss. Me quedo, y eso que agrego otro personaje, que agregaría a Viaco. Primero voy a pensar rapidito con Emilia, un poquito rapidito, ya lo que dijo Kiss sería un poco complementar un poco más con lo que tengo yo de Emilia Tan. Para mí, Emilia, desde el primer capítulo, a comparación de otro personaje, la evolución de Emilia es muy lenta. Ella avanza demasiado lento, pero también tiene constante. Hay que acordarse que Emilia fue congelada. Pues, ¿cuánto duró congelada? Ahí. Como, creo que 400 años por ahí, no me acuerdo más o menos cuánto fue. Más o menos. Por ahí. El momento de Emilia haya crecido físicamente, pero Emilia en ese largo tiempo no creció mentalmente.
Si hablamos de Emilia mentalmente, en los ámbitos del amor o de ciertas cosas, Emilia aún sigue siendo muy madura o muy niña para conceptual o entender sentimientos tan complejos o tan intensos que le entrega Suaru a Emilia desde el primer minuto que la vio. Entonces, para mí, el crecimiento que tiene Emilia es tan brutal y tan hermoso que es tan lento desde el primer arco hasta el arco 4, que es el clímax de Emilia, que es donde vemos su pasado, cómo lo afronta tan hermoso, sus errores en esas etapas que no pudo, pero momento de redención que al final lo logra y libera el santuario y vemos un poco más de esta Emilia Tan, no a la idealizada, sino a la verdadera con sus errores, con sus tramos, y vemos que Emilia también estaba sufriendo, no al nivel de Subaru, porque compararlo sería totalmente ilógico, pero también desmeditar ese dolor o esa tragedia, o ese sufrimiento de Emilia tampoco es válido para mí. Entonces, para mí, Emilia ha tenido un crecimiento tan brutal, tan hermoso y ha sido un personaje tan bien construido desde que Tapio la escribió. Te aplaudo, Tapio. Entonces, para mí, yo miraría primera fase, Emilia. Y para el segundo, Viaco. Para mí, Viaco también es un personaje tan hermoso, pero también tan complejo para hablar, porque al momento de ella llegar, Suaro llegar a la mansión Roswell, sus 400 años antes, entonces es como cogerlo con pincitas, más complejo, y no vamos a alargar, tampoco estamos tan bien de tiempo, entonces resumí yo rapidito. Para mí, lo que Suaru y Viaco representan es el mejor dúo que tiene ahí emocionalmente en el ámbito para Suaru. Viaco supera en la parte emocional un poco más Emilia por el mismo tema de la inmadurez que tiene Emilia mentalmente, y Viaco se ha convertido en su potencialmente ancla, soporte. Ella le drena el maná para que no corra peligro. Entonces esa relación y que Viaco, después de 400 años, ve a Subaru como su prioridad, como su obsesividad también, porque tiene partes muy obsesivas cuando Viaco es obsesiva con Subaru, poco celosa. Por eso vivió 400 años, celos se le perdona esa posesividad y esos celos ante el persona elegida. Pero para mí, esos dos personajes son, para nada, mejores construidos. Me quedaría con ellos 1000 veces a ojos cerrados por diferentes ámbitos. Re:Zero rompe con los clichés del Isekai o en realidad los utiliza de forma diferente. Comparen con otros animes del género y analicen si realmente innova o solo profundiza más en los mismos recursos. Está buena esa pregunta, la verdad. ¿Qué dirías? A ver, yo. A ver, bueno, yo creo que para empezar, Re:Zero no elimina los clichés del Isekai común, sino que los deconstruye completamente. Yo creo que tiene elementos clásicos que son el mundo fantástico, el protagonista transportado, personajes femeninos importantes, pero en lugar de usarlos como fantasía de poder, los convierte en una crítica. Y para esto voy a dar un ejemplo para que comprendan más hacia dónde voy. Primero que todo, el protagonista no es especial, por ende sufre constantemente. El reinicio, como ya lo hemos tratado, no es ventaja, sino es trauma. Y las relaciones no son ideales, sino son complejas y dolorosas, por así decirlo. Entonces, yo creo que la serie toma expectativas del espectador, por así decirlo, y las rompe deliberadamente. Yo creo que dejándolas ver en modo de consecuencias reales de estar en ese tipo de mundo. Entonces, yo creo que más que innovar desde cero, yo creo que profundiza y cuestiona el género. Y pues yo creo que hay un anime que tengo muy presente con el que se puede llegar a hacer yo creo que una cierta comparación, por así decirlo. Pero antes de tocar ese tema, yo creo que yo sigo tocando de que más que funcione como un isekai, digo que es más como una crítica a la fantasía escapista
isekai, ¿cierto? Porque en lugar de decir este mundo es mejor, plantea realmente qué pasaría realmente si alguien como uno fuera enviado ahí, ¿cierto? Yo creo que probablemente cualquiera colapsaría. Sí, o sea, no tengo, em, yo creo que no tengo dudas para eso. Y un anime que lo podemos poner a comparación, yo creo que es Sword Art Online. O sea, yo creo que ahí el protagonista ya empieza con mucha fuerza, como creo que no tiene un trauma, por así decirlo, como lo pasa Subaru a lo largo de la historia, sino que no va en desventaja total, ¿cierto? Yo creo que al ser enviado a ese mundo, si bien no es que sea el más fuerte al inicio en el protagonista que es Kirito, yo creo em, que es el protagonista bueno, que acaba de mencionar, yo creo que obtiene el poder muy rápido. Eh, yo creo que el personaje deja de crecer si lo comparamos con Subaru y gana así mucho más control. Entonces, como dices, ¿sabes? Subaru no se vuelve más fuerte físicamente y no tiene mucho menos habilidades de combate destacables y depende constantemente de otros. Entonces, yo creo que mientras otros Isekai abarcan lo que son las famosas fantasías de poder, aquí Re:Zero es una fantasía de vulnerabilidad. Mira, yo la verdad en ese caso, es que la parte de lo de la crítica al Isekai y todo ese rollo, es que es un poquito difícil de asimilar, porque en mi caso yo no considero a Re:Zero una crítica, yo la considero una historia de fantasía. O sea, lo que pasa es que el Isekai es algo que he tocado mucho el tema en el canal, es que el problema que tiene es que los japos están muy orientados a usar historias para crear fantasía de poder en cosas familiares, cosas como RPG y esas cosas, lo que hace a veces Sword Art Online también. Pero el problema es que el Isekai está muy regido principalmente a que tiene que cumplir la faceta del protagonista chingón, tener el harem o tener una trama que lo beneficie constantemente. Re:Zero, por su parte, sí agarra esos tipos de premisa, no cliché, sino que más bien la premisa de ser invocado en un mundo medievo. Pero yo pienso mucho que Re:Zero es más, o sea, es un Isekai, pero rompe tanto el pinche cliché del Isekai que lo hace de forma excelente, principalmente porque muchos de otros isekais que yo he visto, son muchísimos, siempre usan el recurso narrativo de mundo medievo, RPG, rey demonio, el protagonista es un héroe y la chingada. Esas cosas me cansan. ¿Qué hace Re:Zero por su parte? Bueno, para empezar, me encanta que el mundo de Re:Zero sea bien pinche complejo. Me encanta que para empezar sea plano el mundo y que la situación, ¿cómo se llama? Política de Lugúnica esté en declive, porque no hay ni un rey ni nada. Y también que el motivo por el cual invocado fue, la invocación de Subaru ocurrió es un misterio. Nadie sabe por qué lo invocó, ni él mismo sabe por qué está ahí. Y eso es algo que rompe mucho el cliché, porque muchos otros isekais es como te invoco porque eres el héroe, porque eres importante, porque eres acá bien chingón y la chingada. Esas mierdas me cagan. En cambio, Re:Zero invoca a un chico que tiene esa mentalidad de que ya ha visto muchos isekais y sabe que él podría ser elegido. ¿Cuál es el problema? Que el mundo no rige a esas reglas. El mundo de Logónica es brutal y cruel. Para empezar, el hecho de que no haya ni un rey que lo haya invocado es deprimente, porque es como, porque ¿quién me invocó entonces? No hay reyes demonio ni hay demonios, simplemente lo que más rige o lo más cercano a un rey demonio es la bruja Satela y el ámbito de las brujas y las autoridades. Y todo eso lo rompe Re:Zero porque nunca he visto ningún otro isekai o otra obra donde planteen directamente que haya un culto que brinde veneración a una bruja y que esa dicha bruja haya destruido el mundo incluso antes. Y también otra cosa que hace Re:Zero es que Subaru no es la persona más importante del mundo de Re:Zero. Y eso me encanta porque la verdad es que
Lugúnica tiene su contexto, tiene su mundo, tiene su lore, o sea, tiene un montón de cosas que fácilmente avanzan sin que Subaru esté presente. Y eso rompe mucho, mucho, mucho el Isekai. Y hablando de personajes en general, algo que siempre me describo mucho a la serie como fantasía es el simple hecho de que la premisa inicial de Re:Zero es que Zoro conoce a una chica que se le hizo muy linda y tiene que salvarla. Y por medios que él no tiene la capacidad de dar. Y eso pues, rompe mucho el estándar. Y es algo que muchas veces he dicho, que Re:Zero más bien no va a cumplir tus expectativas, porque mucha gente abandonó la serie por el simple hecho de que el protagonista no cumplía el estándar de un protagonista isekai. Cosa que pues me parece cagado, porque yo digo que esperaban que Subaru fuera plano, que pudiera resolver los problemas como él pudiese, o con poderes, con fuerza bruta y esas mierdas, pues no. Lamentablemente no, porque la idea que quiere Tapei influenciar es que si tú estuvieras en el papel de Subaru, te va a ocurrir lo mismo. O sea, no importa dónde vayas y a qué mundo cambies, tus problemas, tu situación emocional van a ir contigo. Siempre te van a perseguir, no importa si cambias de mundo. Porque también otra cosa que tiene, eso es algo que se refleja mucho en el escapismo del Isekai, es que muchas obras optan por ignorar lo que ocurrió en su vida pasada y dar paso a algo nuevo. Cosa que me conflictúa porque es como, puta, güey, o sea, ¿en serio? ¿Viviste una vida entera? Una vida entera de 20, 40 años y de esos 40 años la sufriste, no tuviste amigos, familia. O sea, qué mierda, güey. O sea, ¿qué has hecho con tu puta vida? Y que en el Isekai las cosas van a ir bien. Es como un reflejo puro de que Japón tiene mucha depresión, la verdad. Y Re:Zero, en lugar de hacer eso, en vez de complacerte con esa idea, simplemente te dicen en la pinche cara que no, güey. O sea, tú como eres actualmente, vas a seguir siendo igual en el otro mundo, güey. No importa qué hagas o qué quieras cambiar de ti. Vas a ser idéntico. Pero también tienes la oportunidad de volver a empezar, de volver a definirte. Por eso se llama Re:Zero, pues empezando una nueva vida desde cero. Porque Subaru tiene la oportunidad de cambiarse. Y aún a pesar de todo lo que ha vivido antes. Y eso, sí, o sea, definitivamente Re:Zero, más que ser un Isekai, me parece un anime puramente de fantasía. Y está muy, muy ligada a Alicia en el País de las Maravillas. Eso, por eso me encanta mucho esa obra, güey. Nada más por ese simple detalle, güey. Y pues, muchachos, como dice el gran cacique de la Junta, es una historia que llegó a su fin después de hadas y magia sin más. ¿Qué les pareció la charla? ¿Cómo les pareció el debate? Exacto. Lo quiero Comenten aquí. escuchar. Estuvo buena, la verdad. A mí me gusta hablar de mi serie favorita, la verdad. Excelente. Ese tiene unos buenos argumentos. Ahora sí, hable, el que no se callaba. Tengo serios problemas atrás. No, no mentiras, me gustó el debate. Me gustaron sus opiniones, la verdad. Fue refrescante escucharlos a todos, dar sus opiniones interesantes. Más que algunos saben más de Re:Zero que yo, lo que yo sé, porque yo solo veo el anime. Entonces, eso es Eso. muy serio. Me gusta saber más de lo que me gusta. Lo que sí siento es que está gracioso. Es que no invitaron a una persona, o sea, a mí, que se conoce la obra pues, meticulosamente, o sea, que se ha leído las novelas ligeras. Entonces, como que te digo que yo puedo soltar mucho spoiler de esa wea. Nada, pues muchas gracias por invitarme, mi bro. Nada, pues una plática interesante. Me gustaron las preguntas, la verdad, porque en cada momento que me invitan a algo de Re:Zero, así platicar de la obra y todo ese pedo, siempre recurrimos literalmente a nuestra opinión. Entonces, como que las veces que hablo yo de Re:Zero siempre es para decir principalmente pues, qué pienso de la obra, cosa que ya es muy repetitiva. Al menos aquí me gustó que hubiera más variedad, que se podía decir cosas más específicas para que no sea redundante ya decir mi opinión otra vez. Ya como ya he dicho creo que más de 20 veces. Se lo explotan. La verdad. Pero nada, estuvo chido, me gustó la plática. Muchas gracias. Muy agradable.
pues nada, un saludito a todos. Visite mi canal, se llama Kizikun. Suscríbete. ¿Dónde están los martes? ¿Tú quieres decir algo antes que... Que los quiero mucho. Denme like. ¿Like dónde, animal? ¿Dónde? Abajo del vídeo, perro. No hacen un vídeo. ¿Dónde va a hacer un video específico, bro? No, yo no quiero hablar. Muchas lejos. De nada, pues. Simón, antes de dar las últimas palabras, ¿quieres decir algo? Cali para siempre. Nada, gracias por este espacio aquí a los invitados. Esperamos en una próxima ocasión tener más gente. Yo creo que si se tiene más gente va a ser mucho más dinámico. Yo creo que este es un nuevo espacio que estamos intentando abrir con Nao, estas mesas de debate, mesas de diálogo, que siento que le da una dinámica mucho más entretenida al canal y que los saque de la monotonía. Entonces, nada, gracias. Qué palabras tan sabias. Nada, pues. Primero, agradecer a mi compañero por el tiempo, por la disponibilidad, también por crear las preguntas. Él fue el creador de las preguntas. Aplauso para Simón. Si no, pues mi pregunta era sido diferente. Pero muy típica, muy cliché. ¿Tienes canal, Falco? No tengo, estoy trabajando con Nao en Te vas conjunto aquí en preguntando. el canal. Exactamente. Yo no sabía de Falco. Ahora es mi mano derecha. Yo soy su zurdo. Soy su director creativo, exacto. Chévere, chévere. La mitad de mi mente es la crear el man. Y viene mi video bueno. Muchachos, primero, también agradecerle a Kisi. También te quiero pedir una disculpa porque la falta de organización, porque esto venía programándose hace bastante tiempo, pero por fin ya se logró. Gracias por también abrir el tiempo, por el espacio, por participar. Y el canal de Kisi también lo van a encontrar aquí en la descripción. Y acá abajo donde está el minuto de Dago, aquí va a aparecer también el canal de él. Y las redes sociales de todos los participantes también van a aparecer acá y en la descripción, para que allá sigan lo que quieran, apoyar, hermanos, dale like, muchachos, para que sigan esos debates y nada, y coméntenos qué otro anime quiere que debatamos o qué cosa que quieren, obviamente que sea anime. Y nada, pues hasta aquí es todo, muchachos, gracias por estar en este debate, por esta charla y nada, pues todo por mi parte, ¿no? Está bien, gracias, No te Gracias. preocupes por esa situación, ya pasó. ¿Qué situación? Y pues nada, familia de escudo, hasta aquí llegó este viaje, este camino, pues nada, saben, escriban en los comentarios, escriban en los canales de Kisi y pues no dijo nada. Y pues suscríbanse al canal también, dale like y nada, pues ya saben, si quieren más videitos, comenten y pues ya todo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.